Hola, en esta ocasión vamos a ver las funciones inyectiva, sobreyectiva y la biyectiva. Primeramente vamos a ver la función inyectiva o también llamada 1 a 1. Para esta función, cada elemento del conjunto de llegada corresponde como máximo a un elemento del conjunto de partida. Veamos estos conjuntos que tenemos por acá. El conjunto de partida es este. Corresponde a los valores de X en el plano cartesiano cuando vamos a graficar. El conjunto de llegada es Y, o también llamada imagen. Partida o salida o X y llegada, imagen o Y. Se dice que una función va a ser inyectiva cuando para cada uno de los elementos del conjunto de llegada corresponde como máximo uno del conjunto de partida. Es decir, que puede no tener ninguno. Veamos este primer conjunto. Porque tenemos tres. Tenemos este y tenemos este. Vamos a analizar si son inyectivos o no. ¿Qué características tienen? En este primero vemos que la imagen de 1 es A, la imagen de 2 es B, la de 3 es C y la de 4 es D. Entonces, para cada uno de los elementos del conjunto de llegada hay uno del conjunto de partida. O, viéndolo de otra manera, cada uno de estos elementos tiene una flechita. Vaya, veámoslo así. Veámoslo así. Vamos a tomarlo así más, de manera que se entienda más sencillo. Vemos que aquí cada uno tiene un elemento del de partida. ¿Y cómo dice el concepto o la teoría? Como máximo a 1. O sea que puede ser que tenga 1 o nada. Entonces acá cada uno tiene 1. Quiere decir que este conjunto, todo esto, sí es inyectiva. Es inyectiva. Recordemos que para que sea inyectiva, a todas las imágenes o los conjuntos o los miembros del conjunto de llegada deben poseer una o ninguna del conjunto de partida. Veamos este otro ejemplo. Tenemos acá siempre XY, partida llegada. Vemos que la imagen de 1 es A, la de 2 es B, pero la de 3 y 4 les corresponde C. Entonces, tenemos que fijarnos muy bien cómo está el conjunto de llegada. En eso tenemos que basarnos para saber si una función es inyectiva o no. Vemos que para cada elemento del conjunto, solamente A y B tienen 1, que vienen de 1 y 2. En cambio, el elemento C posee a 3 y a 4, porque 3 y 4 su imagen es C. ¿Qué quiere decir? Que C tiene 2. Le corresponde 2 elementos del conjunto de partida. ¿Y como dice la regla? Que debe de ser como máximo 1. Entonces, esto no es una función inyectiva. Porque C viene de 3 y de 4. Viene de 2. Aquí tenemos este otro conjunto. XY, partida llegada. Tenemos que para 1 su imagen es A, para 2 es B, para 3 es C y para 4 no hay. O visto de otra manera, A, B y C hay un elemento del conjunto de partida, pero para D no hay ninguno. ¿Es o no es inyectiva? Recordemos la teoría. Recordemos que
para cada elemento del conjunto de llegada le corresponde máximo 1 del conjunto de partida. O sea que puede no tener ninguno. Entonces, acá vemos que D no tiene. Cumple la condición. A, B y C tienen 1. D no tiene ninguno. Entonces sí es inyectiva. Es inyectiva. Aquí vemos cómo tenemos 2 inyectivas y una que no lo es, porque le llegan 2 y ya 2 en adelante que le lleguen del conjunto de partida no aplica. ¿Qué es la función sobreyectiva? Cada elemento del conjunto de llegada le corresponde por lo menos un elemento del conjunto de partida. Allá en la inyectiva decíamos que como máximo 1. Y aquí dice por lo menos 1. O sea que este puede tener 1 o más. El de llegada puede tener 1 o más del de partida. Y el inyectivo era 0 o 1 del de partida. Veamos la diferencia. Entonces, analicemos estos 3 conjuntos que tenemos acá para ver qué son cada uno. Si son o no sobreyectivos. Veamos aquí. El conjunto de partida es 1, 2 y 3. Para el conjunto de llegada A, B, C, D, vemos que para A corresponde 1, para B corresponde 2 y para C corresponde 3. Pero a D no le corresponde ninguno. O sea que D sale sobrando. A D la dejaron olvidada. Vamos a analizar esto. Sobreyectiva. Si tenemos un sobrante en el conjunto de llegada que no tiene un elemento del conjunto de partida, no se puede considerar una función sobreyectiva. En pocas palabras, este conjunto no es una función sobreyectiva. No es sobreyectiva simple y sencillamente porque para D no hay ningún elemento del conjunto de partida. D está solo, está sobrando y solamente lo tienen A, B y C, uno cada uno. Entonces no es sobreyectiva. Veamos este otro. X y Y. Vemos que en X está el conjunto de partida es 1, 2 y 3 los elementos. Y en Y, en conjunto de llegada, son A y B los elementos. Para 1 es A, para 2 y 3 es B. Entonces, analizando el conjunto de llegada, que es lo que debemos de ver para considerarlo o no sobreyectivo, vemos que a A le corresponde un elemento del conjunto de partida, 1. A B le corresponden 2 elementos del conjunto de partida. Entonces, ¿es o no es sobreyectiva? Sí lo es. Analicemos de nuevo la teoría. Dice la teoría que debe corresponder al conjunto de llegada por lo menos un elemento, o sea que puede tener 1 o más. 1, 2, 3, hasta más. Pero no puede tener nada. Como en este caso, como aquí no tiene nada, no es sobreyectiva. Entonces, aquí no hay ningún sobrante solo. Aquí no hay un elemento que no tenga de partida. Entonces, este sí es una función sobreyectiva. Sí es sobreyectiva. Basta y sobra con ver que no sobra ninguno. Hasta podemos verlo en la palabra sobreyectiva, sobrar, que no sobre ninguno. Ahora veamos el otro que está más acá. Tenemos este conjunto. Dice, para X, para Y. En el conjunto de partida vemos 1, 2 y 3 los elementos. En el conjunto de llegada tenemos A, B y C. Entonces,
Vemos que la imagen de 1 es A, la de 2 es B y la de 3 también es B. Sabemos que para que sea sobreyectiva puede tener un elemento desde partida, 2 más lo que uno quiera, pero no se vale no tener ninguno, o sea, no se vale que sobre. Acá vemos que C está solo, C ha sobrado. Entonces, esta función no es sobreyectiva, porque vemos que acá un elemento de llegada no le corresponde ninguno de los elementos de partida. No es sobreyectiva. Ahí está. Vamos a ver ahora el otro tipo de función, que es la biyectiva. En la biyectiva, para que sea así, debe de reunir los dos requisitos, que sea inyectiva y sobreyectiva a la vez. La misma palabra lo dice, biyectiva, o sea que debe tener las dos funciones para que sea así. Veamos cada uno de los ejemplos. Tenemos aquí este primero, el conjunto de partida 1 y 2 y de llegada A, B y C. Analicemos bien esto. Vemos que llega una vez los elementos del conjunto de partida llegan una vez uno a A y otro a C, pero queda uno sobrando, queda uno con 0 de elementos de partida. ¿Qué característica reúne esto? ¿Es inyectiva o es sobreyectiva? Recordemos, inyectiva es que a cada elemento del conjunto de llegada le correspondan máximo 1 del conjunto de partida. Es decir, acá tiene 1, cumple. Acá tiene 0, cumple también. Acá tiene 1, cumple. Entonces, esta función es inyectiva. Es inyectiva. Inyectiva, pero tenemos que ver si también es sobreyectiva para considerarla biyectiva. ¿Es sobreyectiva? Recordemos el concepto de sobreyectiva. Para sobreyectiva no debe sobrar ninguno, en pocas palabras. Es decir, que para cada elemento de llegada le corresponde uno o más de los elementos del conjunto de partida. Vemos que acá sobra B. Entonces, esto no puede ser sobreyectivo. ¿Qué quiere decir? Que esta función no es biyectiva, nada más es inyectiva. No cumple con las dos para que sea biyectiva. Veamos este otro. Vemos los elementos del de partida, que son 1, 2, 3 y 4, y de llegada A, B y C. Analicemos el de llegada. Vemos que acá para A le corresponde 1, para B le corresponde 1 y para C le corresponden 2. Analicemos primero si es inyectivo y luego si es sobreyectivo para ver si son biyectivos. Inyectivos. Vemos que sí, acá en estos dos elementos le llega 1 del de partida, pero acá le llegan 2. Por tanto, no es inyectiva. Acordémonos que la inyectiva es 1 a 1. O también no le llega ninguno del de partida. Aquí este sí es inyectivo. Esto puede ser, si no fuera por esto. Acá a C le llegan 2 del de partida. Entonces, no es inyectivo esto. Y ya diciendo que no es inyectivo, ya desde ahí vamos diciendo que no puede ser biyectivo. Pero veamos si es sobreyectivo. A A y a B le corresponde nada más 1 a cada uno del conjunto de partida. A C le corresponden 2 del conjunto de partida. ¿Y qué decíamos del sobreyectivo? Que le corresponde del conjunto de partida 1 a más. 1 a más. Aquí este 2. Entonces, vemos que este tiene características de sobreyectivo también, porque acá en el de llegada no sobra ninguno que esté solito. Entonces, este es
nada más sobreyectivo. Y como es nada más sobreyectivo, no puede ser biyectivo. Veamos este último, a ver qué nos dice. Este último. Vemos acá tenemos los elementos. Para cada uno del de conjunto de llegada le corresponde uno del de conjunto de partida. Veamos si es inyectivo primero. Le corresponde uno del de partida. Entonces, sí es inyectivo. Acordémonos que el inyectivo es máximo 1. Máximo 1. Entonces, este es inyectivo. Porque como tienen uno, cada uno, lo es. Veamos ahora si es sobreyectivo. Para el sobreyectivo es que al de llegada le correspondan uno o más del de partida. Entonces aquí vemos que tienen uno del de partida, tienen una flechita o un elemento cada uno de estos. Entonces también es sobreyectivo. Y como es inyectivo y sobreyectivo a la vez, entonces esta función es biyectiva, en pocas palabras, porque reúne las condiciones del tipo de función tanto inyectiva como sobreyectiva. Ahora vamos a ver todo esto usando gráficas en el plano cartesiano. Tenemos las gráficas de las funciones ya en el plano cartesiano y vamos a analizar si estas son inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Primeramente vamos a analizar la parte de inyectivas. Tenemos esta gráfica de acá. Aquí vemos, tenemos la forma de la función racional. Si bien vemos que hay que tomar en cuenta dos cositas para ver si una función es o no inyectiva. La primera y la que muchos usan es la prueba de la recta horizontal. Es decir, que usted puede trazar una recta y en cualquier parte de la gráfica. Y si esta recta horizontal corta a la gráfica en un solo punto, quiere decir que esta función es inyectiva. Vamos a trazar la recta horizontal acá. Ahí tengo. Puedo trazar las rectas horizontales que yo quiero, cualquiera, el número que sea y donde sea. Pero venimos y la trazamos en esta parte. Entonces vemos que acá el punto de la gráfica donde corta esta rectita es en el punto 1,4. Un único punto, no hay otro. Entonces, por lógica decimos que para el elemento de llegada 4 hay un elemento de salida 1 en X. Entonces es una función inyectiva. Y también hay otra manera de ver si una función es inyectiva o no. Algunos también analizan si la gráfica tiene una forma creciente y decreciente al mismo tiempo. Por ejemplo, acá vemos que esta gráfica, aquí, esta gráfica va decreciendo. Y aquí también va decreciendo, o sea que tiene un único comportamiento. O solo crece, o solo decrece, o solo va para arriba, o solo va hacia abajo. Entonces, si es así, también es una función inyectiva. Le vamos a poner aquí entonces que es inyectiva. Siguiente, tenemos aquí esta gráfica. Veamos si es inyectiva. La prueba de la recta horizontal. Voy a trazar aquí esta recta y veo en qué punto corta. Solo en uno. Veo que solo en uno. Corta en menos 3,3. Es decir que para el elemento de llegada 3 hay un único elemento de salida que es menos 3. Entonces es inyectiva. Y también si lo vemos desde el otro lado, de la otra explicación que dábamos, vemos que esta gráfica va
hacia abajo. Aquí baja y luego aquí baja aún más. Esta gráfica es decreciente. Y como solo es decreciente, entonces esta función es inyectiva. La probamos de los dos modos, con la recta y analizando si es o solo creciente o solo decreciente o ambas. Y vemos que solo es decreciente. Ahora aquí tenemos otra gráfica de función. Tenemos una parábola. Si hacemos la prueba de la recta horizontal y la ponemos acá, ¿en cuántos puntos corta a la gráfica esta recta? En dos. En este y en este. Ya desde ahí vemos que esta función no es inyectiva, porque para el conjunto de llegada 1, hay dos elementos del conjunto de partida, que son menos 1 y 1. Hay dos. Y también vemos que esta parábola, así como baja, sube. Entonces no es inyectivo. No es inyectiva. Ahora, vamos a la siguiente grafiquita. Tenemos acá esta función. Vamos a hacerla solo con el decrecimiento, con la monotonía. Vemos que aquí baja. Luego aquí vuelve a subir. Ya llegando acá, vuelve a bajar. Ese comportamiento de las dos formas me dice que no es una función inyectiva. Y también usted puede intentar comprobando con la recta horizontal, porque con la recta horizontal, si por ejemplo usted la vamos a hacer, digamos que la pone por acá aproximadamente, y usted dice, bueno, corta aquí a la gráfica, corta aquí a la gráfica, corta aquí. ¿Qué quiere decir? Que para el elemento de llegada Y, que es 2, este 2, hay elementos de partida 1, 2, 3. Hay más de 1. Tenemos aquí que es con 4, aquí que es 0 aproximadamente, o un poquito más, o menos, mejor dicho, porque va a ser los negativos. Y aquí, ¿con quién va este 2? Va como con menos 4.9 aproximadamente. Pero vemos que para 2 hay más de un elemento de partida. Por eso no es inyectivo. Siguiente gráfica. Aquí vamos a analizar que esta gráfica vemos que crece nada más. Solo crece. Y la rectita horizontal también me da la razón. Nada más corta en un punto. Corta más o menos por aquí. Corta más o menos por ahí. No importa qué punto sea, pero como solo es uno y es nada más creciente, esta función es inyectiva. Y por último tenemos esta gráfica de función lineal aquí, que me dice que solo va hacia abajo, es una pendiente negativa. Y como solamente tiene decrecimiento, es inyectivo. Y si usted hace la prueba de la recta horizontal también, donde usted quiera, por ejemplo, la vamos a hacer aquí. Voy a trazarla aquí. Puede trazarla donde uno quiera y las veces que quiera, pero solo por demostración. Vemos que es el punto 2 menos 2. O sea que para el punto de llegada menos 2 hay un único punto de salida que es 2. Y por eso es inyectiva. Ahora vamos a analizar sobre los sobreyectivas. Y de una vez vamos a ver que si es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo, también es biyectivo. Primero esto. Sobreyectivo. Hay una característica peculiar en las gráficas para que sean sobreyectivas. Se dice que las gráficas se van a considerar sobreyectivas si toman todos los números
del conjunto Y, es decir, desde menos infinito hasta más infinito. Si no es así, no puede ser sobreyectivo. En el sobreyectivo no debe de quedar ninguna parte del eje Y que no se tome en cuenta. Analicemos este. Vemos que por ser una función racional, aquí por ejemplo, esta parte de la gráfica viene desde menos infinito, obviamente, y llega, pero acá hay una interrupción. Acordémonos que para este tipo de funciones hay algo llamado eje de simetría, que me dice que las gráficas nunca van a llegar a tocar a un punto en específico en Y. Entonces, como hay un corte, esta gráfica llegó hasta acá y no toca a un punto determinado en Y, igual que esta otra que viene desde más infinito e igual no toca al mismo punto en Y. ¿Qué quiere decir? Que esta gráfica no puede ser sobreyectiva porque hay una interrupción en ellas. Entonces, no es sobreyectiva. Entonces, como al no ser sobreyectiva, no podemos decir que sea biyectiva porque solamente es inyectiva. Entonces, no es biyectiva. Y aquí tenemos para esta gráfica ya analizadas las tres cosas. Veamos esta otra. Esta gráfica, esta función viene desde menos infinito y va hasta más infinito en el rango. Entonces, es sobreyectiva. Aquí la grafiquita, pues no se puede hacer toda, ¿verdad? Esta gráfica está cortada. Por obvias razones no podemos hacer una gráfica que llegue hasta infinitos. Entonces, pero sabemos que viene desde ahí y va hasta más infinito. Quiere decir que, por ser esta gráfica con esas condiciones, es sobreyectiva. Es sobreyectiva. Y también porque vemos que para un elemento del conjunto de llegada hay uno del conjunto de partida, y acordémonos que la sobreyectiva es que deben tener del conjunto de partida uno o más. Así que también entra esta parte de los puntos y por eso también cumple. Y como vemos que es tanto inyectiva como sobreyectiva, entonces esta función es biyectiva. Esta sí es biyectiva porque cumple las dos características. Y ahí está. Veamos ahora la parábola. La parábola. Vemos que para cada conjunto de llegada hay dos de partida. Y podría decir alguien, bueno, es sobreyectivo, pero no. Recordemos la condición que dijimos. Para que sea sobreyectiva tiene que venir desde menos infinito y llegar hasta más infinito. Y vemos que esta parábola, el rango es desde 0 a infinito. No incluye a los infinitos negativos, a los números negativos. Entonces, esta función no es sobreyectiva. Debe de cumplir ambas cosas, que los puntos acá, pero sobre todo que tenga que tomar a todos los números del eje Y, tanto positivos como negativos. Vemos que esta parábola, este tipo de funciones, no es ni uno ni lo otro, ni mucho menos biyectivo. Ahora vamos con esta. Aquí, ¿qué pasa con esta función? Esta función vemos que viene aquí, ¿verdad? Esto es más prolongado. Lo que pasa que ya dijimos no se puede hacer más grande. Pero acá viene desde más infinito, baja, sube, vuelve a bajar y llega hasta menos infinito. Entonces esta función sí es sobreyectiva y también por los puntos. Miren a cuántos le toca cuando aquí al conjunto de llegada 2. ¿Cuántos puntos del conjunto de partida le tocan? Acá hemos visto que le toca 1, 2 y 3. Le tocan 3.
Y cumple también porque para las sobreyectivas son de 1 a más. Entonces, sí es sobreyectiva. Pero no podemos decir que es biyectiva. Porque como no es inyectiva, entonces no es biyectiva. Solamente es sobreyectiva. Veamos este. Acá en esta gráfica vemos que la función nada más en el rango toma a los positivos. ¿Vemos? Llega desde 0 hasta más infinito, pero no a los negativos. Entonces no es sobreyectivo. El sobreyectivo toma en cuenta todo y. Recordemos eso gráficamente. Entonces es inyectiva, pero no sobreyectiva. No puede ser biyectiva. Vemos que esta gráfica lineal viene desde más infinito, más infinito, más infinito, más infinito. Llega, va bajando y llega acercándose a menos infinito en el eje Y. Entonces esta función es sobreyectiva. Y también por los puntos, claro está decirlo. Porque en los puntos, con uno más que toca, se considera sobreyectiva. Y como es inyectiva y es sobreyectiva, entonces es biyectiva. Biyectiva. Ahí tenemos. Y esto ha sido todo de funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas en forma de conjunto y en forma gráfica.